Hola a todos, bienvenidos una vez más a su espacio de guía, orientación y aprendizaje del conocimiento de la palabra de Dios, aquí en nuestro canal, vuestro canal Ministerio Bíblico Vid Verdadera, donde la verdad de la palabra de Dios siempre será proclamada y asimismo para edificación de vuestras vidas será una importante fortaleza. Conocer la verdad es andar en luz. No conocerla es estar en tinieblas. Desde Ecuador al mundo, vuestro canal, Ministerio Bíblico Vid Verdadera, compartiendo siempre las enseñanzas profundas y los misterios, los tesoros que nos dejó nuestro Padre Celestial y nuestro Señor Jesucristo para guía y tomar las mejores decisiones guiadas por el Espíritu Santo y sus dones y hacer lo correcto, obedeciendo y agradándole siempre a la autoridad suprema que tiene nuestro Padre Eterno y siguiendo las pisadas de nuestro Maestro, el Señor Jesucristo. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes un tema muy interesante, un tema que es sobre todo conceptos que deben de ser manejados realmente con mucha veracidad y certeza en organizaciones religiosas. Muchas de ellas no se enseña profundamente la definición exacta de lo que es, por ejemplo, religión, doctrina y dogma, que ya los vamos a conocer y qué son. Es muchas veces tema de disensión por falta de conocimiento, pero vamos a conocer qué es la definición de religión, cómo debemos conocerla, porque no conocer esto, que la religión no es otra cosa que la definición que el hombre ha creído a través de esa vía y ese camino, buscar lo sobrenatural, lo que Dios nos ha dejado en la Biblia, o sea, tener algo extra. Ha buscado esos caminos a través de su conocimiento, pero es importante conocerlos, tenerlos muy claros, porque un momento dado, como ya estamos estudiando la palabra de Dios, tener la oportunidad de ser esos defensores de la palabra de Dios, pero mucho ojo, prudencia, con mucho amor, porque somos personas y seres de paz, como así Dios nos ha indicado en la Biblia que debemos de ser, no causando polémicas. Así lo decía también el apóstol Pablo. Bien, debemos entender por religión que es un sistema de creencias, comportamientos, valores culturales y éticos y sociales, a través de lo que una comunidad se vincula con lo sagrado y lo trascendente. Etimológicamente, ¿qué es etimológicamente? Es el estudio del origen de las palabras,
salen las raíces de las palabras que no conocemos y escuchamos, como en este caso, religión. La hemos escuchado muchas veces, ha sido repetida muchas veces, pero asimilamos, conocemos realmente los elementos y el significado de esta palabra. Probablemente no. Y es por eso que estamos paso a paso para guiarlos y orientarlos a cada uno de ustedes a través de este espacio muy importante, este canal de YouTube, vuestro canal, nuestro canal de guía de orientación, para no sostener debates infructuosos, debates que no tienen razón de ser si no tenemos claros los conceptos que debemos de tener, sostener y sustentar para saber contestar sabiamente, sin beligerancia ni contienda. Según una interpretación, la religión, la palabra religión, su interpretación proviene del latín religio, derivado a su vez del verbo religare, que significa religar, atar, vincular. La religión sería así una vinculación o subordinación del ser humano a la divinidad. Fíjese usted, ponga mucha atención. En la Biblia indica que los discípulos fueron llamados cristianos. Antes de avanzar, la religión, o muchas religiones, ya tenemos estas premisas, estos conceptos definidos, existen, aunque usted no lo crea, religiones cristianas, y aunque le parezca insólito, pues sí, existen religiones ateas. Porque como es un sistema continuo, es un sistema de pasos doctrinales, que ya lo vamos a ver, y rituales que según ellos buscan siempre, el ser humano nació siempre para buscar lo supremo y, en el caso de los cristianos, a Dios. En la Biblia, para los cristianos que fueron llamados por primera vez en Antioquía, según menciona el Nuevo Testamento en el libro de Hechos, capítulo 11, versículo 26, dice la palabra de Dios: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Pero cristianos era los seguidores de Cristo. Era como una palabra que no era agradable, era hasta despectiva en su tiempo. La palabra cristiano proviene del griego cristianos. C-H-R-I-S, tianos, que a su vez se deriva de Christos, con tilde nao, que significa Cristo, y en la traducción hebrea, el Mesías significa el ungido o el enviado. La Biblia es la principal fuente para los cristianos de fe y doctrina en Cristo, para los creyentes cristianos. Para ello es una obra espiritual que revela, inspirada por el Espíritu Santo, porque todos los textos que constan en la Biblia son inspirados por el Espíritu Santo, y Dios utilizó los hombres para que escriban lo que Él les había ordenado. La voluntad, la salvación de Dios, su carácter y sus atributos. La historia y la Biblia sugieren el término cristiano, sugieren o mencionan el término cristiano, que pudo haber sido
insulto, como les decía, burlón, cuando se acuñó por primera vez. El apóstol Pedro le dice a sus lectores que no se avergüencen de esa manera, como dice en la propia carta del apóstol Pedro, la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 4, versículo 16, dice: pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifiquen a Dios en ello. Ahora, el concepto doctrina es el conjunto de enseñanzas, de principios o posiciones que enseñan como la esencia de una rama del conocimiento o de un sistema de creencias. Puede tener dimensiones ideológicas, que puede ser política, legal, económica, religiosa, científica, social, militar, entre otros conocimientos. Por ejemplo, la doctrina cristiana postula la existencia de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es mejor conocida como la Santa Trinidad. El dogma, ¿qué es el dogma? El dogma proviene su palabra del griego antiguo, dogma, que significa parecer, opinión o creencia. Significa además pensar, suponer o imaginar. En el siglo I, el término dogma comenzó a significar leyes u ordenanzas que decretaban e imponían a otros. En el ámbito religioso, un dogma es una afirmación que se considera verdadera por Dios, porque Dios la reveló. Por ejemplo, en la Iglesia Católica, el dogma de la doctrina que Cristo reveló a los hombres es su creencia. El dogma es una proposición o una propuesta considerada por quienes creen en ella cierta e innegable. He allí, en estos tres conceptos que les he expuesto, la religión es un sistema de conceptos que tratan de interpretar o de buscar, en muchos casos, fuera de lo que Dios ha dispuesto. Por eso muchos de ustedes se preguntarán, pero ¿por qué existen tantas religiones? Aquí hay una respuesta. Otra inquietud o interrogante que debemos tener: la creación de la religión se ciñe a los textos bíblicos, es decir, a la absoluta y soberana voluntad de Dios, la pongo como interrogantes, y la doctrina, que es el conjunto de conceptos que pasan a formar parte de las teorías que se van a enseñar, por eso se llama adoctrinar o enseñar estos conocimientos. Pero ¿son estos conocimientos realmente ligados o fielmente a lo que dice la palabra de Dios en la Biblia? Segunda interrogante. Y la tercera, que son los criterios, las creencias
cómo llegar a compartir o a impartir estos conocimientos teóricos. Es decir, el hombre ha buscado a través de la religión crear este sistema con teorías y enseñarlas y transmitirlas como las ha concebido el hombre. Pero Jesús, cuando vino, Él no vino a fundar religiones. Él vino a dar su vida, a enseñar el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Son las buenas nuevas para su vida, para mi vida, y quienes lo aceptamos en nuestras vidas como nuestro Salvador personal y creemos en lo que Él nos enseñó a través del Evangelio y creemos que vamos a ser salvos, que somos salvos y que vamos a morir un día, y cuando muramos iremos a la presencia de Él con la seguridad y la certeza que tenemos de eso. Es por eso que cuando se comparte, se enseña, he pasado en muchas oportunidades, enseñar el libro santo, este precioso tesoro que es la Biblia, enseñarla a muchas personas, la rechazan porque están culturizados con tradiciones y costumbres religiosas, doctrinas, teorías que se han construido en suposiciones idealizadas por hombres que han buscado caminos para llegar a entender o a buscar los caminos hacia Dios. Pero ese único camino es Jesucristo y está escrito en la Biblia y debemos de ceñirnos a la Biblia. Y si algún líder religioso, cristiano, que enseñe o sea parte de estos principios, o no enseñar la verdad, la sana doctrina o la sana enseñanza única y verdadera que dijo el apóstol Pablo, está escrito en los textos bíblicos, no en lo que le pareciera a su criterio cualquier líder religioso cristiano. Por eso es importante leer la palabra de Dios, escudriñarla, analizarla, asimilarla, aprenderla, memorizarla y ponerla en práctica con conocimiento. Porque si confiamos plenamente o absolutamente en un hombre que se puede equivocar como nosotros, por muy religioso o supuesta autoridad que tenga, si se aparta de la autoridad de los textos bíblicos, entonces está enseñando, como decía el apóstol Pablo, otro evangelio, y este sea anatema. ¿Qué significa eso? Que sea maldito. La palabra de Dios también nos dice que confiar profunda y ciegamente ante un hombre es maldito el hombre que confía en el hombre, porque tenemos un absoluto creador que nos da la guía a través de su palabra. Pueden haber hombres llamados por Dios, sí, pero si ellos enseñan ambiguamente una cosa así o verdades a medias, son mentiras completas. Por eso es importante leer las Sagradas Escrituras y existe este espacio para ustedes y conocer estos conocimientos esenciales para nuestra vida cristiana y no seguir religiones, porque las religiones justamente nos dividen y la falta de conceptos, la falta de conocimiento de estos conceptos que les estoy compartiendo para que tengan ustedes claro eso. Muchas veces personas rechazan la palabra de Dios porque pesa más esa creencia religiosa de doctrina y de dogmas, pero no
han leído las Sagradas Escrituras y no tienen el conocimiento de la verdad absoluta, porque la palabra de Dios se llama que es inerrante, es decir, jamás se va a equivocar. Y segundo, es sempiterna, es para todas las épocas y todos los tiempos, generaciones pasadas, como lo he dicho varias veces aquí, las actuales y las que vienen. Y todo lo que está escrito en la palabra de Dios, como en las profecías, se van a cumplir, se cumplirán con toda absoluta certeza y seguridad. Es por eso que he querido compartirles este criterio, estos conceptos, para que ustedes tengan claro y definidos de que la única fuente de información absoluta de la palabra de Dios, valga la redundancia, es la Biblia. Si usted no lee la Biblia, si usted no tiene conocimiento en la Biblia, usted va por el mundo ciego como bastones, como van los cieguitos. Espero que les haya gustado este contenido, que compartan este contenido cristiano con más personas que no conocen de la palabra de Dios. Se suscriban, le den me gusta y así juntos crecer en esta comunidad y cada día aprender más de la palabra de Dios. Espero sus inquietudes y sugerencias en la caja de comentarios y no se olviden, les insisto, suscribirse, darle me gusta y compartan este contenido para que más personas conozcan la verdad de las Sagradas Escrituras y dejemos a un lado todas estas limitaciones que nos encasillan en religiones, doctrinas y dogmas, cuando la palabra de Dios y lo que Dios nos dio únicamente al enviar a su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, es el único camino, la verdad y la vida que nos lleva hacia el Padre. No debemos mirar conceptos ni criterios de hombre. Bendiciones a todos.